mañanera de Ángel, ahora sí, la mañanera, correspondiente al miércoles de la semana en curso, miércoles 14 de febrero, donde pues quizá millones de mexicanos caigan presos o presas, se conviertan en presas como si fuera cacería de los comerciantes sin escrúpulos. En fin, restaurantes llenos, las rosas rojas carísimas, y pasado mañana o en 3-4 días esas flores que se quedaron van a estar mucho más baratas, a un precio más bajo. Así es que si usted pensaba hoy regalarle carísimas rosas rojas a su pareja, pues espérese 2 días, son las mismas, pero van a estar más baratas. Muy bien, pero hoy es miércoles 14 de febrero. Ayer, en la vespertina, por razones que usted ya conoce, hablé de algo que me parece interesante, espero que también lo sea o lo haya sido para usted, el papel de la realidad en el avance de un país. Y dije ayer que la realidad es dura, es bella, pero es dolorosa. Tenemos aquí un acompañamiento canino de los perros de los vecinos y no podemos hacer lo más mínimo porque si vamos y reclamamos nos pueden demandar por acoso animal. Pero muy bien, vayamos al tema. Hay varias cosas que quizá por sabidas uno las deja pasar o pasan inadvertidas. Tomo el ejemplo de la medicina. Las personas que tengan mi edad deberán recordar que cuando eran niños o adolescentes y se enfermaba uno, los padres lo llevaban a uno con un médico o le hablaban al médico para que fuera uno a verlo a la casa si tenía fiebre muy alta, etc. Pero en aquellos años, no sé, principios de los años 50, no solíamos decir llama al gastroenterólogo o llama al otorrino, no, simplemente decíamos al médico. A medida que van pasando los años, la medicina avanza, es decir, el conocimiento científico de cómo funciona el organismo o de las causas de algunos males, y empieza la medicina a compartimentalizarse. Y ya es normal que uno diga, bueno, ya fui al médico general, pero me van a pasar al especialista. Es decir, aquel médico que le resolvía a uno todos los problemas, desde una uña enterrada hasta un catarro constipado, pasamos al especialista. Eso no es malo, por el contrario, eso habla de cómo el conocimiento científico avanza y se refleja en cuestiones tan sencillas como enfrentar algún problema gastrointestinal, alguna cuestión de una infección en vías respiratorias superiores, etc. Lo curioso de esto, de este cambio, de este proceso continuo, que de alguna manera forma parte ya de la educación de millones y millones en todos los países del planeta, en algunos más, en otros menos, pero básicamente el conocimiento ha obligado a que también nosotros o busquemos resolver problemas, en este caso de salud, con el especialista o con el médico que durante su vida profesional se ha dedicado nada más a esos casos o a esos problemas. Y en algunos, cuando está uno enfermo de algo, dice, lo voy a derivar con este porque no es mi especialidad. Muy bien, ese sería, repito, el contexto. ¿Por qué eso no lo aplicamos en las campañas políticas? Mire, Andrés Oppenheimer tiene un conjunto de 4 libros. Hay un quinto donde habla de la felicidad, pero voy a tomar los primeros 4. En uno de ellos habla de el mundo disruptivo en el que estamos viviendo.
Y cuando dice disruptivos, yo quise entender al leerlo que es ideas nuevas que rompen con lo establecido. Por supuesto, en el sentido positivo del término. Llega una idea disruptiva, pero no para vivir peor, sino para elevar la productividad en una empresa, para vivir mejor, etcétera, etcétera. Pero decía, ¿por qué eso no se refleja en las campañas? ¿A qué me refiero con esto? Mire, seguramente si usted me ha seguido en mis espacios, incluso desde que estaba en Imagen, primero con Martín Espinosa, luego con Paco, luego con Pascal, siempre insistí yo en la utilidad que tiene para un opinante conocer lo que pasa fuera de la Ciudad de México. Sin embargo, si usted revisa la nómina de los medios impresos o de los espacios telefónicos, radiofónicos o televisivos, encontrará una situación anómala, que prácticamente todos ellos viven y se alimentan de lo que se genera en ciertas áreas de la economía, de la política, en la Ciudad de México. Y como dijo el clásico, fuera del pavimento ni por error. Yo he mantenido desde hace muchos años, repito, la conveniencia de salir de este espacio casi artificial que es la Ciudad de México. Los opinantes más famosos van a dar una conferencia y se avientan un rollo que si uno lee sus columnas periodísticas no necesitaría estar en esa conferencia. Llegan a un lugar donde la actividad es, por ejemplo, la producción de huevo para plato, de carne de cerdo, etc., y desconocen todo acerca de las características económicas de esa región. Entonces echan un rollo y que acá, que las fuerzas políticas y todo, y la gente pues sí, los aplaude y todo porque son personajes famosos. ¿Qué pasa en las campañas? La campaña que estamos viendo hoy, no solo para la presidencia, sino algunos que se andan moviendo para ser legisladores, sea diputados o senadores, gobernadores, y caen en ese mismo vicio. Tal parece que lo único que existe en este país es la Ciudad de México y su ambiente peligrosa y perversamente ideologizado. Aquí hasta para bañarse hay ideología. Cuando uno se va a bañar y tarda 6 minutos en lugar de 5 minutos, en ese momento se arma una discusión. Pero prácticamente nadie sabe el desperdicio del agua criminal, diría yo, que hace la agricultura tradicional de grano, sean estos cereales u oleaginosas. Esa agricultura consume el 73% del agua de todo el volumen que se consume en el país. Pero esos personajes que le dicen a uno que hay que bañarse en 5 minutos o menos, o con un balde y ahí echarse un jicarazo, etcétera, pero desconocen la realidad del problema hídrico en el país. Y luego se genera un temor, es que no hay agua en el país. No, sí hay, pero se desperdicia por razones de índole diversa. Desde el casi regalo que se lleva a cabo para algunos agricultores, ¿no?, hasta el romper los medidores y tener una tasa única, 20 pesos, 50 pesos, y consumir miles de metros cúbicos. Muy bien. En las campañas sucede más o menos lo mismo. En meses recientes he tenido la oportunidad, por trabajo y en algunos casos por algunos compromisos familiares, ir a algunas regiones del país alejadas de la Ciudad de México, no solo en términos geográficos, sino también en términos económicos y políticos. En la mañanera de ayer o vespertina de ayer, que fue titulada, o que le puse yo un título, La realidad, algo así como es bella, pero es dolorosa, o la bella realidad, alguna cosa así. Muy bien.
continúo con ese tema, pero ahora relacionado con las campañas. Se han formado equipos alrededor de las dos candidatas y nos han echado una lista de personalidades, especialistas, expertos para acá o por allá, pero prácticamente todos, por no decir todos, viven, estudian, investigan y su origen es aquí en la Ciudad de México. Pero dice uno, a ver, algún especialista en tal o cual tema, pero resulta que el problema central o los problemas centrales de esa actividad o de ese tema no están en la Ciudad de México. Y así podemos encontrar varios temas donde tenemos todólogos, en el sentido de que con sus planteamientos involucran a todo el país, cuando hay temas específicos que tienen manifestaciones específicas en alguna región u otra en el país. Producto de esas visitas, de esas pláticas que tengo yo cuando voy, le voy a dar a usted dos ejemplos. Continuaremos posteriormente con otros ejemplos importantes, pero estos son muy sencillos. Muy bien. Como sabe usted, los vapeadores son una actividad que el presidente ha buscado eliminar, es decir, que se prohíban completamente. Incluso ahora está la locura de ponerlos en la Constitución. Muy bien. Pero ¿sabe usted quién controla en algunas ciudades del país la venta y distribución de los vapeadores? El crimen organizado. Si usted consigue la representación de una marca de vapeadores muy buenos, muy olorosos, etc., usted no puede llegar a ciertas regiones del país y poner su negocio, porque en ese momento le va a llegar el crimen organizado. Y le van a proponer algunas veces amablemente, otras no tanto, que ese negocio les pertenece a ellos. Si usted se niega, bueno, pues ya sabrá las consecuencias. Pero luego hay otro negocio. Usted pensaría que en una ciudad como Monterrey, por ejemplo, que es una ciudad donde de alguna manera el Estado de Derecho, la ley se respeta, y la gente que tiene principios de ludopatía o que ya es un ludópata, va a los casinos a jugar. Pero si yo le dijera a usted que en cientos de lugares en ese estado hay maquinitas como si estuviera usted en Las Vegas, totalmente prohibido por la ley, porque si usted quiere poner una cosa de esas tendría que obtener un permiso de la Secretaría de Gobernación, que es donde se regula todo lo que tiene que ver con juegos y sorteos. Pero resulta que esas maquinitas, si usted quiere ponerlas 10, 20, 30, tiene usted que pagarle a dos entidades. Primero, a la mañosada, es decir, a la delincuencia organizada, y al mismo tiempo también pagarle a la Guardia Nacional ahora, o antes a la Policía Federal. Es decir, estamos ante un problema de ilegalidad, pero que además las personas que se dedican a eso son personas que han dejado actividades, vamos a decir, legales en alguna empresa, en un grupo empresarial, y por esa ambición de clase medieros que dejan de lado la ética y los valores, se convierten en administradores de 100, 200 maquinitas y viven para el crimen organizado. ¿Cuántos de los que hablan del efecto del crimen organizado conocen esto, por ejemplo? Pero si usted va a ciertas regiones del país, cualquiera que viva ahí le va a decir cómo se maneja. Por eso, de ahí la importancia de incluir en esos grupos de especialistas o de expertos personas de las localidades o de esas regiones donde se tienen problemas de criminalidad o de control del crimen organizado en actividades tan sencillas como estas que les acabo de comentar.
Muchas gracias por su presencia y mañana seguiremos con algunas otros ejemplos de esto que señalo. Gracias.